importante la filosofía? Claro, la pregunta por la utilidad es una de las preguntas más antiguas y más difíciles de responder, precisamente porque la filosofía tiene una importancia que no es como la de otras áreas que te sirve para salvar vidas, no te sirve para arreglar problemas. A veces la filosofía te mete en más problemas, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué meterse en filosofía si uno ya tiene suficientes problemas? Filosofía no es algo que te dé una respuesta cerrada, pero te permite entender las complejidades con un poquito más de altura, con un poquito más de soberanía. Te permite jugar mejor con las complejidades. No es que la filosofía te diga esto es, pero te permite por lo menos separarte del problema y eso ya te permite ser un poco más dueño de él. Esa posibilidad de reflexión yo creo que es lo que hace la filosofía fundamental para el ser humano y su pérdida o su falta de, como de más despliegue es algo que nos empobrece. Siento que mientras uno conoce más el mundo, conoce más la vida o se la cuestiona más, uno sufre más y se encuentra con más problemas, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, o sea, también eso es cierto. Schopenhauer una vez decía, como a mayor grado de conciencia, mayor sufrimiento. Nosotros no solamente sufrimos los seres humanos por lo que nos pasa, el dolor físico, sino también por lo que anticipamos, ¿no? La muerte de un otro. Ese anticiparse, esa hiperconciencia del tiempo, hace que seamos mucho más susceptibles de sufrir, de padecer, de preocuparnos. Y por supuesto, mientras más preguntas uno se haga, del tipo que sea, más riesgo hay de pasarlo mal, ¿no? Porque en el fondo uno se preocupa de cosas que no son las urgencias, pero son posibles, ¿no? Los filósofos no estaban cocinando y filosofando, o sea, ya habían comido, ya estaban calentitos en las casas, normalmente estaban las mujeres cuidando a los niños. La filosofía era un momento de ocio, esta cosa como de la contemplación. Entonces, claro, complicarse la vida como un lujo, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, hoy en día estamos tan exigidos también que uno dice, chuta, quiero más complicaciones y sin embargo me da la impresión de que hay un espacio de libertad que todavía tiene la filosofía, incluso en nuestros días. A veces creemos que hablar de filosofía es alejarse del mundo, caminar entre pilares blancos, entrar a los templos de Grecia y cerrar la puerta. Pero aquí, en esta aridez blanca de la cordillera, entendemos que pensar no es escapar, sino habitar con más conciencia. Por mucho tiempo se pensó que la razón no era emocional. Todo lo que eran las emociones, los afectos, el cuerpo, era terreno animal, irracional, salvaje. Naturaleza. Mientras que la razón era control, norma, frialdad y como rigurosidad, ¿no? Desafectada. Entonces, no sé, pienso en Humberto Maturana, que falleció hace un tiempo atrás, pero maravilloso, el biólogo y filósofo, contando un poco, en el fondo, la racionalidad siempre es alguna emoción que se despliega y eso es animalidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que no se nos olvidó y ahora estamos recuperando, que no hay razón sin emoción. Y ahí el arte, ahí la naturaleza, las emociones, las pulsiones, los afectos son dimensiones que nos constituyen y probablemente el primer pensamiento no salió desde una pregunta, sino desde un encuentro corporal con... O sea, yo me imagino siempre como dos neandertales o homo sapiens que estaban ahí todos juntos, venía quizás algún depredador y ellos como que se acercaban y de pronto como que en la mirada se encontraron, en la caricia, que es lo que dice Maturana, y como que el encuentro del otro no desde el uso, o sea, la mano que manipula, la mano que toma, que usa, que mata, sino la mano que acaricia, o sea, como desde el cuidado también la palabra, ¿no? El tratar de entender al otro. Entonces yo creo que cada vez queda más claro en una era donde se habla mucho de las emociones y no sabemos dónde están, cómo ubicarlas, cuando uno entiende que la racionalidad tiene que ver con eso, yo creo que uno se empieza a ubicar mejor. En el sur hay cosas que no se discuten. Cuando llega el invierno, uno sabe lo que tiene que hacer. Cómo moverse, cómo abrigarse, cómo esperar. Son cosas que funcionan así porque siempre han funcionado. Y cuando se trata de estar conectado y que las cosas funcionen realmente bien, obvio, el sur.
Nos acompaña una mujer para quien pensar no es acumular certezas, sino aprender a moverse en la duda. Para ella, la filosofía es una forma viva de mirar lo humano sin reducirlo, donde cada acción nos permite cuestionar y cuestionarnos. Diana Urenque, filósofa y docente, observa sin atajos, utilizando la filosofía como un bisturí preciso para entender la salud, el cuerpo y esa fragilidad común que nos atraviesa. Hoy, en las alturas de los nevados de Chillán, no venimos a hablar de teorías lejanas. Venimos a conversar sobre la filosofía como una forma de vida, algo que se camina, se duda y se siente. Bueno, estamos primero en la región de Ñuble, aquí está en la provincia del Dihuillín. Es un río que nace aquí desde todo este sector donde están los volcanes. Aquí tenemos un complejo volcánico que se llama Nevados de Chillán, que son alrededor de 18 volcanes que hay en esta zona, algunos de ellos activos. El volcán Chillán Nuevo tuvo un pico de actividad entre el año 2016 hasta el año 2021. En el invierno tenemos todo lo que es el esquí, las actividades de nieve, y en el verano todo este centro de esquí se transforma en un bike park, hoy en día también uno de los bike parks más grandes de Sudamérica, y está todo adaptado para poder hacer mountain bike, descenso en bicicleta. Hay rutas de cross country en bicicleta también, y bueno, un paraíso para el ciclismo hoy en día. Por hoy día me gustaría llevar a Diana a un trekking que sea entre medio de la nieve y de las lengas. Algo no tan largo porque ya está un poquito entrando la tarde, entonces ¿dónde te tinca que podemos ir? Mira, ahora yo les recomiendo salir a recorrer un poco el bosque nevado, que es el bosque que está aquí adyacente al hotel. Este bosque es un bosque de lenga. Tenemos un poquito de nieve hoy día, entonces vamos a ponerlo en las raquetas para caminar por ahí. Y en el bosque, bueno, si tenemos suerte, tal vez podamos ver alguna especie de ave o algún animal de los que viven acá. Al ser una reserva de la biosfera, esto quiere decir que la flora y fauna de este sector está protegida. Uno diría para cierto tipo de comunicación uno necesita el encuentro, ¿no? El cuerpo a cuerpo, el cara a cara. Es muy distinto en realidad cuando uno se relaciona en una comunidad y una conversación mirándose a los ojos que con un aparato, digamos, digital. Pero yo sí creo que se puede generar un espacio de interacción que puede ser significativo. O sea, por lo menos uno lo nota, ¿no? O sea, personas que no se conocen empiezan a chatear y no sé, amores surgen de eso, ¿no? O sea, ahí hay algo hay. Yo creo que no hay que verlo como que no es posible una comunicación auténtica, pero sí creo que el cuerpo y la dimensión del encuentro no se sustituye. Eso yo sí creo que es importante. Yo creo que estamos en un proceso, pero, por ejemplo, el afecto yo creo que sí se transmite a través de las redes. Hay una transmisión de afecto, ¿no? Ahora, es verdad que a lo mejor lo que se necesita es el cariño físico, ¿o no? Sí, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que una cosa es la exposición de la emoción. Y yo creo que eso sí ahí Instagram y las redes sociales permiten mostrar, ¿no? Porque realmente es mucha exposición, imágenes. De hecho, es una era donde podemos expresar emociones. Antes, sobre todo los hombres, por ejemplo, antes los hombres no podían llorar, no podían hacer muchas cosas. Ahora, bienvenido a todas las emociones y eso está bueno. Pero también tiene una cosa bien narcisa, expresar todo el rato emociones. Si tú no quieres, no las puedes hablar y trabajar y compartir con otros, ¿no? Entonces yo pienso que a veces está esto de que pareciera ser muy bonito el comunicar, pero si tú no trabajas eso con los otros, les pusiste un peso a los demás también. Que es como, ¿por qué tengo que yo, además de mis tragedias, preocuparme de los tuyos si no tengo un espacio de comunión, de encuentro, más como permanente? A mí me preocupa un poco que se piense que a través de dispositivos digitales podemos tener comunidades más cohesionadas, porque lo veo difícil. Tendremos que dejar de ser esos animales que somos. Tenemos que evolucionar demasiado, que ya hemos evolucionado mucho, ¿no? En eso. Muy cyborg, ¿no? Claro. Tendríamos que ser como de verdad medios transformers y como, no sé si eso tampoco queremos ser, ¿no? No.
No, ¿No es cierto? yo, primero con los niños me preocupa mucho, y de verdad que me preocupa. Yo quisiera que se legalizara en Chile como en Australia y que estuviera prohibido como en el cigarro o como en el alcohol. Claro. ¿Cachai? Yo me gustaría que fuera así. Pero por otro lado siento que los adultos también nos afecta mucho. Sí, yo me claro. siento absolutamente adicto. Yo tengo que hacer un esfuerzo para dejar el teléfono, ¿no? Para tenerlo lejos, para poder, por ejemplo, ayer llego a conversar contigo y el teléfono está en la mesa. ¿Cachai? Claro. Entonces después me acuerdo y digo, no puede estar ahí porque estáis consciente que el teléfono está y que puede sonar y que alguien te puede llamar o que, no sé si ustedes han visto que de repente se hacen pausa. Sí. Estamos todos conversando, pausa y todos todos agarran el teléfono. y todos agarran el teléfono un Claro. ratito, como que se está armando una Sí, norma y de exacto. entendimiento con los teléfonos. Pero yo encuentro que es bueno eso. Sí. Me parece que está bueno porque en el fondo todos se dan cuenta que es parte de la vida, pero no es toda la vida. Tampoco voy a tener que encerrarme en la cocina a responder, o sea, escondida de mi familia, o sea, porque también, o sea, uno tiene que poder darse ese espacio, pero yo creo que es importante entender que hay espacios para el teléfono, espacios para este tipo de comunicación. Porque la otra es mucho más nutritiva nomás, finalmente. Lo que pasa es que uno es más demandante, la que tiene que ver con el cuerpo a cuerpo, con el cara a cara. La otra uno apaga el teléfono y se acaban los problemas. O sea, me da un poco de lata, pero se me olvida. Pero enfrentar un conflicto con alguien que está al frente, que se enoja, Absolutamente. es distinto. Nos saca del momento presente y nos lleva como a un estado de un querer algo que a veces no estamos perdiendo. Yo siento mucha gente como la vida de esto mismo, de poder estar en la naturaleza o compartir entre seres humanos en vivo, en el presente, estar todo el rato preocupado del teléfono. Yo en ese sentido lo veo como un problema que a veces es peligroso, que la gente se está conectando mucho, pero se está desconectando de la naturaleza, de la vida más como real, digamos. Gente acá, por ejemplo, en estos lugares, te pasa que de repente te das cuenta que están todo el rato grabando y sacándose fotos y tú decís, wow, especialmente a los niños, ¿no? Decís, oye, pero te acabo de explicar qué es la lenga, qué es lo que son los honguitos. O sea, pasa mucho que la gente a veces viene para sacar la foto Claro. y está preocupada de eso, de generar esa foto, ese video, y se pierde escuchar el bosque, oler el bosque, sentir la naturaleza como en una conexión más real. Pienso que a lo mejor el ser humano es resiliente a estas cosas. ¿Cachai? Y tiene esa capacidad de decir, ya, nos afectó, hay una generación que seguramente le va a afectar mucho, ¿no? Y que ya le está afectando, pero probablemente las generaciones que vengan sean muy hábiles y tengan, ¿sabéis qué capacidad? De mirar el bosque, sentirlo, apreciarlo y meterse al celular y vivir los dos. Podríamos tener esa capacidad a lo mejor, de vivir los dos mundos y decir, wow, nosotros fuimos incapaces, pero a lo mejor nuestros nietos a lo mejor sí son capaces. En el Hotel Termas de Chillán el frío se queda afuera. Es un refugio en medio de la nieve, pensado para llegar cansados, donde el cuerpo se abriga, la cabeza baja el ritmo y la conversación continúa, pero ahora al calor y con un chocolate caliente que acompaña el final del día. Durante el año 2024, nuestro hotel fue elegido como el mejor hotel de montaña en Chile, ¿ya? Este premio lo da una institución inglesa que busca los mejores centros de esquí y los mejores hoteles de esquí en el mundo. El hotel tenemos la ventaja de ser un hotel ski in, ski out, es decir, nuestros pasajeros pueden salir esquiando del hotel y pueden volver esquiando del hotel. En 3 minutos uno ya se encuentra con el primer andarivel, lo que obviamente hace que sea un destino bastante atractivo en ese sentido. No me quiero ir más. Sí. Quiero saber por qué nos gusta tanto el completo. El completo. Quería entrar, yo te dije que era un tema más profundo. Sí, no, yo estaba pero así preparadísima. Hablemos de la identidad de los pueblos, porque eso sí tiene que ver con el completo. ¿Cachai? Total. ¿Cómo se forma la identidad? Porque me parece que Chile tiene identidad y tiene unas cosas súper bacanas y todo, pero también hay espacios que se están formando. Por ejemplo, y ahí hablando de verdad del completo y todo, como que hay como que no logramos caer en una identidad fuerte, profunda. ¿Cómo sientes que se construye eso? Pero mira, tú ya dijiste una tesis fuerte, no tenemos una identidad tan clara. Yo siento. Yo eso es lo que pensaba, y pensé por mucho tiempo eso, que la identidad chilena era algo que estaba en construcción, pero yo ya no pienso eso. Yo pienso que en realidad en Chile tenemos una identidad más o menos clara. Creo Ya. que tenemos una identidad completamente insular.
miras todo el país, y todo el país en cualquier parte, desde el desierto o islas o entre valles. Yo creo que lo característico de los chilenos es que vivimos en una tierra muy accidentada geográficamente. El otro es un poco desconocido. A mí me encanta comer fruta mientras camino, pero como no tengo fruta, tengo esto, que es fruta, 100%. Me encanta, es exquisito y además me llena de energía, puedo seguir caminando. ¿Está rico? Está bueno. O sea, yo vivo en la ciudad, siempre crecí en una ciudad. Mi contacto con la naturaleza era siempre de vacaciones, en la playa, cero. Pero fui scout por mucho tiempo y eso fue maravilloso, como el tema de acampar, el contacto con la tierra, pero todavía todo muy como resguardado, ¿no? Y tuve que estar en Alemania, como aprendiendo filosofía, haciendo un doctorado para conocer el bosque, la nieve. O sea, estando en Santiago, la montaña estaba ahí, no la visité nunca. Entonces, realmente aprender a estar en el bosque, en la tierra, lo aprendí en Europa, es muy loco, y volver a Chile y realmente entenderle y quererla, así que ha sido zigzagueado, sí, totalmente. Como que el país es paisaje, ¿no? Yo también creo que el clima, la geografía, de una u otra forma tiene que ver con las personalidades de las comunidades, de los pueblos. Suecia es un país con unas condiciones geográficas bastante hostiles, ¿no? O sea, el clima, ¿no? El suicidio tiene que ver con cuánto sol reciben, con cuánta oscuridad tienen. Entonces tú tienes educación muy buena, condiciones de vida muy buenas, pero alcoholismo alto. ¿Qué pasa con eso? Bueno, porque vivir allá es hostil, ¿no? Entonces yo pienso que en nuestro país, para volver un poco con lo que decías tú de educación, de Chile también, de nuestro país, o sea, la geografía que tenemos, el clima que tenemos, lo que comemos, yo creo que en la medida en que nosotros podamos conocer más nuestros territorios, disfrutarlos, vivirlos más, compartirlos, vamos a poder tener educaciones más similares. Es decir, si estamos más seguidos en el desierto, vamos a tener una vivencia del desierto similar. No solamente que nos eduquen a querer el desierto, a cuidarlo, es vivirlo, estar ahí. Y ahí es donde empieza un tema con la educación de como qué buscamos, porque pareciera, Totalmente. cuando hablamos de educación, parecemos que ¿qué es educar bien? Sí. ¿Cachai? No, Está en cuestión, o sea, ¿qué queremos que pase? No, y ese es un tema súper delicado. O sea, nosotros en Chile tenemos una tradición muy bonita cuando decimos, no sé, científico humanista, ¿no? Andrés Bello, que vino con esta tradición de humanizar o las ciencias, ¿no? Como un país que valora las ciencias, las humanidades, muy lindo, ¿no? Pero lo técnico, los oficios, no eran muy bien vistos ni muy bien valorados. Entonces, tenemos muchos colegios científicos humanistas, tenemos un montón de universidades, ahora tenemos una crisis también de un montón de profesionales que no encuentran trabajos. Y tenemos también esta idea de que lo técnico y el oficio no es tan valioso, ¿no? Como que se asocia lo técnico o el oficio con pobre, con falta de oportunidades, con poco talento, con poca capacidad. O sea, esto como del campesino, obrero, pobre, todo está es un problema, ¿no? Histórico, importante, y yo creo que no nos hemos hecho cargo de eso, ¿no? ¿Por qué no en un país que es una isla no innovamos desde ahí, ¿no? En vez de tener como, no sé, como tomar ya proyecto, ok, pero ¿por qué no nos atrevemos con eso, ¿no? Y por supuesto ahora viene lo que tú dices, entornos, ¿no? ¿Qué tipo de entornos? No puede ser una escuela pensada como, o sea, ¿has visto las escuelas? ¿Por qué siempre son de ladrillo, como cuadradas, rojas, feas? Porque antes era como lugar de disciplinamiento, ¿no?
pero ahora la idea es que no sea eso, ¿no? Entonces tiene que ser un lugar como más conectado con la naturaleza, lugares más integrados, ¿no? Con un lugar más amable. El ser humano no puede estar sentado todo el día, ¿no? No. O sea, de repente clases donde puedes subir, bajar, quizás aprender mientras comes, o sea, como, no sé, el banquete de Platón, tú comías y conversabas, o sea, algo mucho más dinámico. La comunión, by the way, o sea, pensemos, la comunión, este gesto como del comer juntos, es una cosa súper interesante que ha mantenido a las comunidades juntas. Nunca se ocupa mucho como en el aprendizaje, pero es importante, ¿no? Comer juntos. Tú decías también esto, el completo. Si tú enseñas comiendo, como, bueno, ¿y qué es esto? La harina, no sé, como es súper distinto cómo tú aprendes los contenidos a recetas, ¿no? Sí, absolutamente. La relación entre filosofía y naturaleza es una relación tensa. Eso yo creo que siempre lo ha sido, sí. Un abrazo de oso. ¿Cuánto pensamiento racional existe detrás de la mirada que nosotros tenemos sobre el medio ambiente? Y en esto, te digo porque al final es todo, uno se lo olvida porque en el lenguaje se habla mucho de defender la tierra, ¿no? Y los animalitos, pero en el fondo lo que defendemos cuando estamos tratando de conservar es nuestro estilo de vida, porque el ser humano va a pasar por acá. El primero que va a caer con nuestros cambios climáticos acelerados vamos a ser nosotros. Exacto. Y la tierra, con una cosa de tiempo, se va a volver a regenerar y va a tener su equilibrio de nuevo sin el ser humano, o con menos seres humanos, ¿no? Claro. Entonces como que me interesa ese pensamiento sobre el tema medioambiental. El ser humano en la naturaleza no dura un día, es decir, somos extraordinariamente frágiles. Uno de los libros que escribí se llama Animales enfermos. Sí. El ser humano es muy frágil, es alguien que si no tenemos cultura, moral, es decir, medicina, una serie de cuestiones que hemos hecho de forma ortopédica para poder subsistir, no duramos. O sea, nos creemos superiores pero yo creo que en realidad todo lo que hemos hecho, y demasiado claramente, ha sido de verdad para poder subsistir. No porque somos maravillosos, sino por imperfectos. Entonces, dicho esto, la relación del ser humano con la naturaleza es tensa, ¿no? No es una hada mágica y maravillosa donde, no sé, perdimos un equilibrio idílico. No es que estábamos en el paraíso antes de las máquinas y los teléfonos celulares. Las mujeres morían en el parto, las pestes. O sea, ¿qué decir? El ser humano realmente, claro, se apropió del planeta, pero en esto de protegerse ante la inclemencia de la naturaleza, ¿no? Entonces, el punto ahora es que como reconocemos que al final del día igual somos mamíferos, igual somos naturales, desde los afectos, parece que más nos recordamos ahora animales que es de lo físico, ¿cómo entablamos una relación mejor donde sabemos que no se trata de volver a un pasado idílico, porque no hubo, sino más bien donde no sigamos estando en Marte, ¿no? Esto como de que estamos colonizando todos los espacios y creyendo que esto es normal, ¿no? Pero también es cierto que el ser humano, como ha evolucionado a través de la tecnología, o sea, lo que no hizo evolutivamente, o sea, nosotros no generamos más garras o digamos, no cambiamos nuestro cuerpo para adaptarnos, sino que construimos tecnologías para evolucionar, pero la naturaleza tiene tiempos más lentos para recuperarse. Ese es el descontrol, ¿no? Que nosotros intervenimos de una manera en la cual la naturaleza no tiene tiempo de reaccionar, ¿no? Nosotros alteramos los tiempos de evolución y ese es un problema serio. Entonces, el tema es cómo nos hacemos cargo de esa responsabilidad. En vez de demonizarnos y decir como los malos de la película, somos los que tenemos más responsabilidad y por eso tenemos que ajustar, ¿no? Ajustar nuestra forma de vida. Nosotros y la naturaleza, ¿no? Como siempre, ¿en qué momento se divide? ¿En qué momento el ser humano es el ser humano y la naturaleza? Y no somos un todo, porque nosotros también podríamos ser una especie invasora dentro de la naturaleza, ¿cachai? Yo diría esto, el ser humano por alguna razón, desde que se dio cuenta de la tragedia que es su vida, ¿en qué sentido? De que venimos al mundo conscientes del tiempo, conscientes de la muerte, conscientes de un montón de cosas, no nos preguntaron cuándo nacer, estamos acá, nos hacemos cargo. Entonces eso es muy trágico, ¿no? La condición es muy trágica. Pero cuando uno se sale de este como dolor narciso, digamos, de la existencia, ¿no? De que mi vida es trágica, sí, pero también la de todos los demás.
Y uno se da cuenta que en el fondo tampoco es tan distinto del drama que tiene una planta en la Amazonía para poder tomar un poquito de sol. Cuando uno se da cuenta que en todo lo que vive hay un pequeño microdrama de la existencia, y que de una u otra forma también hay belleza ahí, y también hay una bondad, ahí uno ya se encuentra, sin necesidad como de algo místico, más mágico, sino más bien reconocerse uno en su tragedia como uno más dentro de muchas otras. Yo creo que eso es sano, y quizás así nos abonamos más con la naturaleza. 1, 2, 3. Diana me recuerda que pensar puede ser una forma de ternura, que la ética no vive solo en los libros, sino en cómo habitamos el cuerpo, en el aire que compartimos y en la relación que construimos con la naturaleza que nos sostiene. La naturaleza tiene eso que enseñarte, que hay cuestiones más grandes a las que uno tiene que subordinarse, y yo creo que eso es interesante.